Pero vamos a ver, doña Isabel, que todo el mundo que va a ver este vídeo ya sabe que usted se casó con doña Paquita Natillas. Me obligaron a casarme con don Francisco de Asís. Yo no quería. Difícilmente puede dar felicidad aquel que no la tiene. Claro, claro, por eso usted tuvo tantas aventuras con hombres del gobierno y del ejército, ¿verdad? A ver, eran mis consejeros, no mis amantes. ¿Y entonces usted qué me dice de las caricaturas de los borbones en pelota? Pasa palabra, adiós. Madre mía, otro borbón que me deja con la palabra en la boca. Yo no sé qué pasa si no le he hecho nada. Lo que no sé es por qué no ha sonado aún la sirena. Ahora, empezamos el reinado de Isabel II. Fernando VII, reinado que fue explicado en el vídeo anterior y cuyo enlace os dejo aquí en la descripción, su mujer, María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente porque no quiero que digan que María Cristina me quiere gobernar. Como decía, su mujer María Cristina reinó hasta que la reina Isabel II fuera declarada mayor de edad. A esto se le llamó regencia. Se iniciaba así la implantación del liberalismo con una serie de reformas. La más importante de ellas fue el Estatuto Real de 1834, un primer documento en el que la monarquía se comprometía a hacer una serie de reformas liberales. Por ejemplo, aparecía un Congreso y un Senado. La soberanía era compartida entre el rey y las cortes, es decir, el rey tenía potestad de hacer leyes. Estas cortes se elegían por sufragio censitario. Todo ello se hizo bajo la presidencia de Martínez de la Rosa. Otra reforma fue el sistema provincial en 49 provincias, por el ministro Javier de Burgos, y base del actual sistema provincial. ¿Sabéis cuándo apareció la 50ª provincia? Apareció en la dictadura de Primo de Rivera, cuando las Islas Canarias se dividieron en dos. Pero lo más importante de todo esto es que el Estatuto Real supuso el fin del absolutismo. La reina gobernadora, que hereda de su marido todos los poderes del Estado, necesita salvar el trono de su hija y hacer frente a los carlistas sublevados. Para lograr ambas cosas, busca el apoyo de los liberales. Y se inició así el camino por el liberalismo, como ya habían hecho Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Una de las bases del sistema liberal fue el sistema de partidos, y es que se alternaron en el poder moderados y progresistas. En esta imagen podéis ver un cuadro comparativo entre las ideas de ambos partidos. Y es que, básicamente, los moderados van a gobernar durante la mayor parte del reinado de Isabel. Y es que Isabel tenía una preferencia por ellos muy fuerte. Los moderados estuvieron apoyados por las clases adineradas, por la alta burguesía y por los altos mandos militares. Ellos eran muy conservadores y defendían una constitución. Algunos de sus líderes fueron el general Narváez, el general Serrano y Martínez de la Rosa. En cuanto el partido progresista ocupó el poder en etapas muy breves, apoyados por la baja burguesía, por militares de pequeña graduación y por el proletariado, es decir, por la clase obrera y por los campesinos. Defendían la soberanía nacional, ampliar los derechos y las libertades de las personas. Y como los moderados defendían una constitución. Algunos de sus líderes fueron Espartero, Juan Prim, Mendizábal, etc. En 1849 hubo una escisión dentro del Partido Progresista, apareciendo el Partido Demócrata, que defendía el sufragio universal masculino. El Partido Demócrata, nacido en la década anterior de una escisión del Partido Progresista, reivindica el sufragio universal y la libertad de asociación y de conciencia. Progresistas y moderados defendían un sufragio censitario, pero había diferencias. Por ejemplo, en el tema de los ayuntamientos, los progresistas defendían que los alcaldes fueran elegidos de forma electiva por elecciones, mientras que los moderados defendían su nombramiento a dedo. En 1836 se puso fin al régimen del Estatuto Real, con la sublevación de los sargentos de la granja de San Ildefonso, en Segovia, viéndose obligada la reina María Cristina a ceder el poder a los progresistas. Destacaron dos medidas. La primera, la Constitución de 1837, que reconocía la soberanía nacional con sufragio censitario. Había división de poderes y amplios derechos y libertades, como la libertad de opinión, la libertad de religión, etc. Dos, la desamortización de Mendizábal de 1836, donde se nacionalizaron y vendieron tierras de la Iglesia para financiar la guerra carlista, para acabar con el clero afín al carlismo y para crear una familia afín a la nueva ideología liberal. Desamortizar significa expropiar, quitar bienes amortizados, es decir, bienes que no podían venderse. La desamortización supone, de hecho, una nacionalización de los bienes de la Iglesia para después venderlos en subastas públicas. María Cristina, tras algunos escándalos sexuales y su oposición a la ley de ayuntamientos de los progresistas, renunció al trono y el partido se hizo con la regencia entre 1840 y 1843. Lo más importante fue su acuerdo con Inglaterra, pues los productos textiles ingleses eran más baratos que los catalanes. Esto provocó altercados en la ciudad de Barcelona, a lo que respondió Espartero con bombardeos. ¡Y hace ¡pum! Algo que desprestigió mucho su imagen. En este sentido, María Cristina en 1843 regresó a España y se decidió declarar mayor de edad a la reina Isabel II con solo 13 años. Derribado Espartero, y ante la falta de regente, las Cortes declaran mayor de edad a Isabel II, que acaba de cumplir 13 años, y la proclaman reina.
El carlismo está ligado a la figura del hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro. El origen fue la pragmática sanción, donde Fernando dejaba como heredera a su hija Isabel II. Así surgió un enfrentamiento entre partidarios del absolutismo, carlistas, y los partidarios del liberalismo, los isabelinos, los que apoyaban a la reina Isabel. En un bando, pugna por imponerse la idea de la monarquía tradicional, representada por el infante don Carlos, respaldado por la intransigencia religiosa del clero rural y de los campesinos de Cataluña, Aragón, Valencia, Navarra y las provincias vascongadas. Los apoyos sociales del carlismo fueron la nobleza rural y la iglesia, que tenían miedo de perder sus propiedades y de pagar impuestos. Los ideales del carlismo fueron Dios, patria, rey y fuero. Bueno, esperad. Ahora sí, los ideales del carlismo fueron Dios, patria, rey y fuero, es decir, la monarquía divina absolutista, la iglesia y los fueros vasco-navarros. Ahí tenían los máximos apoyos, como veis en esta imagen de la primera guerra carlista, donde el militar Zumalacárregui destacó en el norte. Esta guerra fue la más importante, pero por la ayuda británica los isabelinos consiguieron vencer a los carlistas y pactaron en la paz de Vergara, Espartero del lado progresista y Maroto del lado carlista, la paz. Otras guerras, como tenéis aquí, surgieron en la década moderada y también en el sexenio revolucionario. En esta etapa de moderados y progresistas, los presidentes del gobierno fueron militares, generales. Los generales liberales, vencedores de la guerra contra los carlistas, se convierten en los protagonistas absolutos de la vida política durante el reinado de Isabel II. La década moderada duró entre 1844 y 1854 y fue una etapa liderada por el general Narváez, el protagonista de esta etapa. El monopolio moderado sucedió porque la reina así lo quería. Isabel II siempre se decantó del lado moderado. ¿Qué medidas hicieron? La medida estrella fue la Constitución de 1845. Aquí vamos a ver la separación de poderes, pero la soberanía era compartida entre el rey y las cortes, ambos hacían las leyes. Esta constitución restringió aún más el voto y aún más las libertades y los derechos. Hicieron medidas también para mejorar la economía. Se creó la Guardia Civil en 1844 por el duque de Ahumada. Realizaron una ley de ayuntamiento en 1845 con carácter centralista, donde el gobierno nombraba a dedo a los alcaldes. También firmaron un concordato con la Santa Sede en 1851 para frenar las desamortizaciones y asegurar el culto católico. Otras medidas fueron la elaboración de un código penal en 1848 y algunos planes educativos, como el Plan Vidal, donde la educación ya se consideraba un derecho público. En esta imagen podéis ver un cuadro comparativo entre el Estatuto Real, la Constitución de 1837 y la Constitución de 1845. El fin de los moderados se produjo por la actividad caciquil y de pucherazos de las elecciones y por la deriva autoritaria de los gobiernos de Narváez y de Bravo Morillo. De este modo, los progresistas recurrieron a un nuevo pronunciamiento, la Vicalvarada, donde los sargentos del cuartel de Vicálvaro, al mando de O'Donnell, se pronunciaron en contra de los moderados. El manifiesto de Manzanares de 1854, redactado por Cánovas del Castillo, exigía más reformas liberales, extender más derechos, extender el voto a más personas, etc. Criticaba la camarilla de la reina, es decir, los consejeros que influenciaban en sus decisiones. La reina devolvió el poder a los progresistas y Espartero obtuvo el poder. ¿Pero qué medidas hicieron los progresistas? Principalmente dos: la desamortización de Madoz en 1855, que afectó a tierras de la iglesia y de los ayuntamientos, y dos leyes económicas para impulsar la red de ferrocarriles en España. Aquí tenéis la ley de ferrocarriles y de minas, aunque estuvieron en manos privadas. A partir de 1855 se desata en el país la fiebre de la construcción de ferrocarriles. El Estado invierte en ellos parte del dinero obtenido con la desamortización. Además, intentaron redactar una nueva constitución, la de 1856, pero nunca llegó a aprobarse. Por eso se le llama non nata, es decir, no nacida. Bien, pero ¿por qué se produjo el fin del bienio progresista? Muy fácil. En primer lugar, campesinos y obreros exigían mejores condiciones laborales, jornada laboral de 8 horas, etc. Por otro lado, los republicanos querían una república y los demócratas exigían ya el sufragio universal masculino. Así las cosas, entre 1856 y 1858, Narváez y O'Donnell se alternaron en el poder, pero O'Donnell disolvió las Cortes, apareciendo en escena un nuevo partido centrista, la Unión Liberal. La reina confiaba ahora en la Unión Liberal de O'Donnell, un partido centrista que gobernó entre 1858 y 1863, y significó la etapa más brillante de la etapa isabelina. Hubo varios objetivos. En primer lugar, gobernar bien en un contexto económico positivo, conciliar las ideas de moderados y de progresistas, consolidar la monarquía, que estaba muy desprestigiada por la vida de la reina, por sus fiestas hasta altas horas de la madrugada. ¡Viva el vino! También O'Donnell intentó mejorar los derechos y las libertades y restablecer el orden público ante las protestas de obreros, demócratas y republicanos. La Unión Liberal además realizó una política intervencionista, pues quiso recuperar territorio en América Latina, intervino en Marruecos y junto con Francia intervino en Indochina. En 1863 O'Donnell perdió la confianza de las Cortes e intentó convencer a la reina para que le devolviera el poder. ¿Pero a quién va a devolver el poder la reina? A los moderados. Otra vez los moderados de Narváez en el poder. Los últimos 5 años del reinado de Isabel II fueron de crisis. En 1866 hubo una crisis financiera en Europa que se llevó por delante a la reina. Además, tenemos que señalar la radicalización de todos los partidos políticos. En esta última parte del gobierno, los moderados reprimieron todo tipo de sublevaciones y manifestaciones,
Destacaron dos: la noche de San Daniel de 1865, donde los estudiantes se pusieron en contra de una decisión del gobierno de despedir a uno de los profesores de la Universidad de Madrid. Todo ello por escribir un artículo en contra de la reina. Es una vergüenza que un hombre como Castelar haya sido expulsado de su cátedra por motivos políticos. Y la sublevación del cuartel de San Gil del año 1866, donde algunos sargentos querían promocionar y no podían. Y los moderados, ¿cómo respondieron? Con 66 fusilamientos. El pacto en la ciudad belga de Ostende en 1866 entre unionistas, progresistas y demócratas tuvo un objetivo claro: acabar con la reina y formar una asamblea constituyente. Todo ello se hizo bajo el liderazgo de personalidades como Juan Prim, Francisco Serrano y el general Topete. En la ciudad belga de Ostende se celebra una reunión entre los líderes en el exilio de los progresistas y los demócratas y deciden unir sus fuerzas. Firman un pacto para derribar a la reina y convocar unas cortes constituyentes. La crisis económica financiera de 1866, la represión de los moderados en la última parte del reinado de Isabel II, las exigencias de obreros y campesinos para mejorar sus condiciones de vida, así como el hartazgo por la vida que llevaba la reina, condujeron a un nuevo pronunciamiento: la Revolución Gloriosa de 1868, poniendo fin así al reinado de Isabel II y comenzando una nueva etapa en España, el sexenio revolucionario. La etapa isabelina, como habéis visto, presenta numerosísimos cambios de gobierno, varias constituciones y muchos pronunciamientos. La siguiente parada en esta estación de la historia es el sexenio revolucionario. ¡Nos vemos! ¡Chao!